persona, incluso hay personas que se cepillan 3 veces al día y no se cepillan bien y se dejan mucha placa y demás. Todo esto aprender a hacerla. Si yo me estoy levantando y voy a desayunar, ¿para qué yo voy a cepillarme para ensuciarme los dientes otra vez? Pero en ese caso sería como que te enjuagues para que se controle el nivel de acidez que tú tienes en la boca y luego te cepilles. Eso es lo mismo, por ejemplo, si tú tomas café, que la gente cree que tú tienes que cepillarte de una vez. Tú le dirías, o sea, a tu pareja que no todo el mundo lo dice. Yo era la que manejaba porque yo era la única que no estaba tomando. Estaba parada incluso en una intersección cuando el chico me dio en la puerta de atrás. Saludos amigos de su podcast Saliendo del Hoyo. Esto es una propuesta novedosa para que ustedes conozcan la vida de cada persona, su historia, su profesión y aquellas cosas que de una forma u otra quizás un episodio de su vida tuvimos inconveniente. A todos nos ha pasado eso y por eso hoy decidimos traer a una persona bastante especial para nosotros y que es alguien que conocí y que de verdad admiré en el primer momento. Bienvenida a la doctora Gonel, bienvenida a este podcast, bienvenida a la casa de Vladimir Ivanov. Para nosotros es un gusto, un honor que esté con nosotros. Un placer, muchísimas gracias por invitarme. De verdad que tú sabes que nos conocimos y de inmediato como que ligamos, tú sabes, afines, cosas afines, libros, quizás estilo de vida. Tú más comprometida que yo, porque lo reconozco. Yo tengo siglos que no voy al gimnasio. Pero tú, aparte de tu profesión, tienes un estilo de vida que tú has sido muy rigurosa con él. No solamente porque tú me lo has dicho en algún momento, sino también porque lo he visto. Y de una forma u otra no paramos juntos. De hecho, teníamos ¿cuánto que no nos veíamos? Muchísimo. Teníamos muchísimo tiempo. Como 2 años más. 2 años por ahí. Pero el cariño sigue igual, sigue la empatía igual. Y existen las redes. Ahí uno ve, bueno, el estilo de vida. Esri, ¿por qué decidiste estudiar la carrera que elegiste? Y dime tu especialidad, porque no pude realmente... Mi especialidad es periodoncia e implantes dentales. Es una rama de la odontología que trata lo que es el tratamiento de las encías, cirugías estéticas. Tratamos de mantener y cuidar todo lo que está alrededor del diente. Por eso se llama periodonto. O sea, peri, alrededor, donto, diente. ¿Qué te motivó? ¿Qué me motivó? En mi familia, yo crecí en un ámbito médico. Mi madre es ginecóloga obstetra y cada vez que ella tenía servicios, yo iba con ella a las cirugías y demás. Me encanta la cirugía, me apasiona definitivamente. Al principio pensé que iba a hacer algo de medicina, pero luego de ver el estilo de vida que llevan los médicos tan forzado, tan exigente, que a veces están ausentes en sus hogares mucho por la misma carrera, preferí optar por otra área, que me quedara haciendo el área quirúrgica, pero que yo tuviese más tiempo para mí. Por eso yo me incliné por la odontología. ¿Quiere decir que tú tienes más tiempo siendo especialista en la área que elegiste que ser un médico tradicional? ¿Hay menos clientes, hay menos pacientes? ¿Por qué? Es relativo. No. ¿Y por qué el espacio entonces? Porque en el área de la medicina, el paciente puede presentar más emergencias. Por ejemplo, mi madre, que es mi ejemplo número 1, y mi padrastro eran ginecólogos, obstetra. Obstetra significa que hacen partos y cesáreas. Tú no le puedes decir a una mujer que está en labor de parto, que aguanta el bebé, que estoy de viaje, da a luz mañana. No, tú tienes que ir y resolverlo. Si, por ejemplo, tú eres ortopeda, si a mí se me rompe una mano ahora, el ortopeda que está de servicio tiene que ir a enderezarme mi mano, ponerme mi yeso o hacerme la cirugía del lugar. Si es un cirujano general y yo tengo una emergencia de que se me explotó la vesícula o un apéndice, un problema así, o le dieron un balazo, que pasa mucho, una herida de cuchillo, el cirujano tiene que ir. No te puede decir, agárrate ahí y ve mañana de 8 a 12. Mientras que en el área de odontología las emergencias son menos propensas, ya que casi todos los procedimientos son muy controlados. Y como bien sabes, si a ti te duele un diente, la gente en nuestro país no tiene la cultura todavía de sí ir. A veces también no solo la cultura. El miedo. Eso te iba a decir, el miedo, porque a veces a los pacientes lo traumatizan desde muy pequeño. Yo soy paciente de y el miedo. Paciente nuevo. ¿Tú sabes algo que...? Podemos hablar de tu experiencia si tú deseas, que si el paciente no me autoriza, yo no la menciono. Tú me vas a entrevistar a mí, entonces. Sí, pero es menos propenso. Generalmente el paciente decide automedicarse
y ya va al odontólogo cuando tiene mucho dolor. Entonces, si ya tú has esperado... Porque yo siento que tú me estás hablando de mí. No estoy hablando de ti, aunque tú te sientas, pero es que es el caso más común, por eso yo te dije, no es nada extraño, porque eso es súper común. La gente se automedica, prefiere ir a usar todas las alternativas para al final tener que ir como quiera. Entonces, es más sencillo tú seguir tomando tu medicamento otra vez y ya esperar la hora de la consulta. Entonces, tú querías vivir de tu pasión. Que era la cirugía. Que era la cirugía. Exacto. Obviamente, aquí hicimos un programa fuera del aire. Ajá. Un mini programa. Vivir de tu pasión. Sí. Pero también cuidar tu tiempo. Claro, cuidar mi tiempo. Porque yo conozco médicos ahora mismo que están trabajando a las 12 de la noche, están en consultorio. Yo siento... Y se desgastan mucho físicamente. Porque al final, yo le decía a un amigo médico, decía, es un negocio también. La medicina es un negocio también. Pero porque tú tienes clientes. Sí, pero los médicos, eso de ver un negocio, los doctores lo están viendo un poquito más así, ahora que esté ese auge de las finanzas personales, del manejo, que incluso de las mismas instituciones bancarias le ofrecen tienen como una rama específica para los médicos para ir educándolos más en esa parte. Independientemente de que es un negocio, tú sabes que está algo que es el juramento hipocrático. El 90% de las personas que hacen medicina lo hacen porque en serio la apasionan y quieren ayudar al otro. Y a veces se le olvida que ese es su fuente de ingreso y que eso es un negocio. Hay veces que los médicos sí se obsesionan con el trabajo y con el ingreso y por eso descuidan su vida. Como tú bien dijiste ahorita, yo aunque soy odontóloga, yo cuido mucho mi estilo de vida. Algo que me enseñó mi mamá es que tú no aprendes en cabeza ajena. Pero tú sí puedes aprender de los errores de otras personas, ver y tratar de usarlo. Y si tú puedes coger ese ejemplo y no tener que pasar por ese error, es mejor para ti. Sí, lo que pasa con los libros, lo que pasa con la biografía de alguien. Con los coach y todo lo demás. Que te evitan problemas. Y también tú mirando. Sí, pero... Si tú ves que alguien se fue por ahí y tropezó, ya tú no tienes que ir por ahí. Otra cosa que aprendí mucho de crecer en ese ámbito es, yo vi muchos casos de médicos que dedicaron su vida a cuidar a otros y no se cuidaban ellos. Entonces, al momento que caían en un padecimiento médico, ni el dinero, ni el tiempo, ni nada le compensaba. Entonces, no le dedicaste tiempo a tu familia, no te dedicaste a hacer dinero y cuando por fin tuviste tiempo, ya no tenías salud o el dinero no te podía ayudar a sanar la enfermedad que ya tú tenías. Tú sabes, yo vi una historia de una doctora española, 32 años apenas, cáncer. Ella veía 80 pacientes diarios. Trabajaba en algo como del gobierno o una institución. O sea, ella veía 80 pacientes diarios. Sí, pero eso no... Ella se desgastó, ella le dio cáncer. Eso tú lo ves así, para ti el número te parece impresionante porque quizás no es el área en la que tú has crecido, pero el 90% de los médicos en este país llegan a ver esa cantidad de pacientes diarios, especialmente si trabajan en salud pública, en clínicas periféricas. Mi madre trabajaba en Profamilia, que no sé si sabes, es un centro que es privado, pero tiene mayores facilidades para las personas. Y mi madre llegaba a ver 50 personas y 60 en la mañana. Wow. Eso es demasiado. Y yo no entiendo, nunca he entendido cómo ella logra que ese tiempo que ella buen servicio invirtió, a 60, ¿cuánto es en tiempo? De 8 a 12. Nunca me he puesto a calcularlo, pero en tiempo, independientemente y lo compruebo por cómo veo que hablan las pacientes de ella. Yo siempre he dicho que mi madre es una de las mejores ginecólogas que conozco, y no es porque sea mi madre, sino porque yo también soy su paciente. ¿Cuál es el nombre de tu madre? Yudelka Fernández. ¿Y dónde está? ¿Dónde está ella? Ella está en el Homs, en el consultorio 1006. Ahí está la promoción. Sí. Todas las pacientes que yo he conocido de ella, cuando me hablan de ella, me hablan muy bien de ella, de cómo es como médico. Y tú poder dedicar en ese corto tiempo, tú poder crear como una conciencia o tú dar el tratamiento indicado, hacer que ese tiempo sea de calidad para cada persona. Oye, eso es agotador para una persona. Aunque no lo vean en el momento, pero lo logran. Sí. Pero volviendo al tema de los médicos también, yo siento que cuando se ven los números, que era que yo le decía a esa persona, cuando se ven los números, dice 20 pacientes a 3,000. 40 pacientes a 3,000. Ahora es a 3,000. Exactamente, ahí te voy. A 3,000, 40 pacientes. Hay gente que está trabajando hasta los sábados. Sí, y los domingos. También. Oh, wow. Entonces, siempre se ha dicho que los médicos, en ciertas circunstancias, como que viven una competencia entre ellos.
por que tú te compraste esta jipeta, yo me compro esta. Hay un esquema que se ha ido, no solamente, porque la gente habla del mundo, por ejemplo, urbano, de los artistas. Voy a generalizar ahí. Pero, no solo los médicos, todo el mundo vive en esa constante competencia, en todos los sectores, en uno más que otro. Y si tú te fijas, no sé si sabes cómo es el proceso de la medicina, aunque duran el tiempo que se dura en la universidad, luego un año de... No, la vida entera, un año de 10 años. Y luego duran el tiempo que decidan de la especialidad, dependiendo de 4, 5, 6 años. En esos 5 años, a ellos es casi un régimen militar estricto que tú tienes que estar todos los días viendo pacientes. Entonces salen con esa mentalidad, con ese estar siempre trabajando. O sea, mi prima está haciendo anestesiología ahora, y nosotros para cuadrar nuestro junte mensual de los primos, tenemos que ver cuál es el día que ella tiene libre en el mes. Y no que lo tiene libre completo. Ella sale al mediodía y ya tiene como 24 horas entre los servicios. Es decir, que ellos están sujetados, cuando salen ya de su especialidad, están sujetados a estar como estrictamente en medicina. Cuando están, o sea, que se sienten cómodos siempre estando en eso, no teniendo tiempo para ello. Exacto, pero eso, como te dije, ha ido cambiando un poco, ya las residencias no son tan fuertes, dicen, porque yo no he hecho una residencia, hablo por la experiencia que tengo de mi círculo, de las personas que sí lo han hecho, pero crecen con eso. No es lo mismo que, por ejemplo, yo en mi carrera de odontología, mientras yo estaba estudiando, yo estaba trabajando, porque uno va haciendo la parte manual durante la misma carrera. Entonces ya desde que yo salgo es a trabajar, y también a nosotros nos dan una materia como de organización del tiempo y demás, y dan de todo un poco de cómo preparar tu centro. Entonces tú más o menos vas teniendo una idea de cómo es la práctica, de cómo tú te puedes adaptar, de cómo organizar el tiempo. Y si tú estás trabajando y a la vez estás estudiando, tú ves que sí, que tú puedes trabajar, que tú puedes tener tiempo para estudiar y que tú puedes tener tiempo para tu vida. La organización es primordial. Si tú te organizas, yo creo que puedes lograr todo. Yo tengo amigos que me dicen que no saben cuántas horas tiene mi día. Porque yo voy al gimnasio, yo voy a mi casa y como en mi casa, yo tengo un huerto, voy al trabajo, si tengo que pasar tiempo con mi familia, paso tiempo con mi familia, o sea, yo hago todo lo que tengo que hacer. ¿A qué hora tú duermes? Pero yo me duermo a las 12. ¿De la noche? 12 de la noche. ¿Todos los días? Casi todos los días. Trato de hacerlo antes y despierto a las 8. 8 horas de sueños. Que son las necesarias. ¿Tú duermes bien? Normal. Porque yo he visto médicos que dicen que el que pasa de las 11 ya tiene problemas. Sí, yo duermo bien. Obviamente, como yo tomo bastante agua, me despierto a veces 1 o 2 veces en la noche. Al baño, pero yo duermo perfectamente. Si me puedo levantar, si no tengo trabajo, yo me levanto a las 10 de la mañana. Tú sabes que yo quiero regularizar eso, de acostarme un poquito, porque yo también soy de ahí. Yo estoy entre 2 y 1. Yo trato de que a las 12 ya está acostada, o sea, yo creo que a las 11, de hecho, hace un tiempo cogí el hábito y me funcionó para mi salud mortal. Claro. Dejé de comer ciertas cosas, más ejercicio, y empecé a dormirme. Ya yo estaba como los bebés, ya yo estaba que desde que daban las 10 estaba ya yo buscando una rutina. Exacto. Volví a salir de ella y de verdad a veces me cuesta, porque es un poco complicado. Pero ya lo hiciste una vez, lo que significa que tú lo puedes volver a hacer. Y si muchas otras personas lo hacen, tú puedes hacerlo. Pero tenemos lo que se llama el fallo del intelecto. Esa es una de las cosas que me ha quedado de una de mis instructoras de yoga. Y es verdad. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Y no lo hacemos. Ya lo hemos hecho. Vemos que funciona. Pero no lo hacemos. Por ejemplo, yo debería terminar de beberme mi agua a las 8 de la noche. O sea, ya después de las 8 no beber agua. Y si voy a beberla en cantidades limitadas para no levantarme a orinar de noche. Pero mi fallo del intelecto, yo sigo bebiéndomela porque ya yo estoy tan adaptada a estar bebiendo agua constantemente que esa es mi manera de sentirme hidratada. Obviamente, yo no sé si tú sabes, cuando tú te das sed, ya hace mucho rato que tú estabas deshidratado y la necesitabas. Pero este podcast su nombre es Saliendo del Hoyo. ¿Cómo tú crees que una persona a nivel de su salud bucal puede caer en un hoyo de una situación complicada? Hay muchas formas. Pero una fuerte que tú puedas decir. Yo siento que la más fuerte es el miedo. Y yo siento que por eso yo trato como de trabajar mucho eso con los pacientes que yo veo que tienen miedo. Porque el paciente como tal no es solamente una boca. Es un ente integral que tiene un ambiente psicosocial, que tiene una vida personal, que tiene traumas y tiene muchas cosas que lo han llevado a quizás no ir. Y por eso a veces caen en un hoyo. Entonces, eso sería una parte que yo siento que el miedo, de hecho, yo pasé por eso. Tú sabes que tuve un problema que
lo alargué por el mismo miedo. No el miedo per se, era como... Es miedo, pero no como que yo tenía un miedo de inmediato a eso, sino como consecuencia. Era más miedo a la consecuencia que al proceso en sí. Exacto. Que ahí que está el fallo de uno, no solamente en eso, sino en la vida. Sí. Pero ¿qué caso te ha tocado a ti que ha tenido que pasar más que la profesional per se a abarcar otro ámbito de la vida de esa persona? Que tú dices, bueno, esta persona tiene un hoyo literal. Ay, muchísimos casos. O sea, te voy a, por ejemplo, el caso de esta mañana, la paciente que viene mañana, ella se cepilla muy duro. Y yo le digo, antes de yo hacerte ella fue para que yo le evaluara para hacerse la cirugía que le ayuda a recubrir la raíz. O sea, cuando ya se te ha desgastado la encía por el cepillado muy fuerte. Excesivo, sí. Excesivo o muy fuerte, porque a veces ni siquiera es excesivo. A veces la gente cepilla una sola vez y lo hace súper fuerte o con una técnica inadecuada. Entonces, ella... me dice que yo no entiendo por qué yo lo hago así, porque realmente yo me levanto temprano para tener tiempo, pero desde que llegó el momento de cepillado, es como que a mí se me entra una ansiedad y una prisa que yo lo hago así. Y yo le dije, ok, primero vamos a trabajar esa parte, porque de nada sirve que yo te haga la cirugía si tú vas a seguir haciendo lo mismo, porque yo te voy a hacer la cirugía y tú vas a volver al mismo caso. Luego, hablando y hablando, me dice ella que su mamá siempre le decía a ella que ella siempre ha tenido problemas con esa boca desde niña, que esa boca de ella ha sido un problema. Y yo le digo, tú ves, ahí está la raíz de tu problema. Inconscientemente, aunque tú no lo sepas, tú tienes eso archivado en tu cabeza, en tu subconsciente que y en tu parte. Los padres tienen que tener cuidado lo que le dicen a los hijos. Sí, en tu subconsciente y en tu parte consciente tú tienes eso. Desde que tú entras cepillado, tú tienes que hacerlo rápido, tienes que hacerlo fuerte, porque tú creciste con una presión. Y le digo yo, y te voy a ayudar a quitarte un poquito la presión. Tú tienes unos dientes prácticamente perfectos. Solamente perdió un diente, que me imagino, como le decía ella, quizás en el momento, por la ignorancia, tus padres decidieron que te lo sacaran porque no sabían que ese diente tú lo ibas a volver a mudar. Pero esa persona cayó en depresión, cayó en situación más allá de... No, ella no tiene una depresión, por lo que veo hasta ahora, pero ella sí tiene esa cosa de que esa autoexigencia. Y no solamente, por ejemplo, ese caso. Yo tenía un paciente, un señor mayor, que él desde que abrimos la puerta del consultorio, él se puso blanco y de todos los colores, un paciente hipertenso, se le bajó la presión, wow. O sea, le dio de todo prácticamente. Y yo lo siento en el sillón, hablo con él, hacemos la parte... Señores, sí es muy bueno en eso. A mí tuvo que darme un... Si tú quieres podemos hablar de tu experiencia también, ¿eh? Sí, pero tú te reíste. Si tú lo... No, está bien, no hay problema. Si tú lo permites. No hay problema. No, pero te digo, ese paciente se sentó y yo lo primero que le dije, lo primero es que vamos a tratar de regularizar tu presión. Usted tiene que estar tranquilo, porque si usted no se siente tranquilo, la presión no se le baja, yo no le voy a hacer el procedimiento, porque no sirve de nada yo ponerlo en riesgo o traumatizarlo más, porque yo podría empezar a sacarle la pieza así, pero el paciente está nervioso. O sea, incluso tu flujo sanguíneo aumenta cuando tú estás nervioso. No, y te crea una situación tensa en el estudio, ¿cómo es? En el consultorio. En el consultorio. Sí. Hay un punto que yo entiendo, que la mayoría de las personas, por ejemplo, no se hacen su rutina de salud bucal por el miedo. Yo creo que es ahí que está el factor. Sí, pero por eso más yo... Porque hay gente que dice, es caro. Es más caro un poquito, pero tampoco... Pero es caro porque tú llegaste al punto del descuido o de que se te alargara una situación. Porque yo siempre le digo al paciente, si tú vienes a hacerte una profilaxis, una limpieza, cada 6 meses, si te sale una pequeña cariecita, quitarte esa pequeña cariecita prácticamente no cuesta nada. Vamos a ponerlo en precio. Suponte que sean como 2,000 pesos el costo de eso. 2,000 pesos te lo comes tú, 2,000 pesos una compra, 2,000 pesos... ¿Compra? ¿Dónde es una compra? Yo nunca lo he entendido, pero yo he visto cosas de que la gente con 2,000 pesos va a un colmado y compra muchas cosas. Tú puedes comprar muchas cosas con 2,000 pesos. Si tú sabes comprar. Bueno. Obviamente no es una compra de que para una familia, no una compra de que para la semana entera, pero tú puedes comprar con 2,000 pesos. Y eso es tan sencillo como eso. Pero esa carie, si no se trata, va a avanzar. Entonces, si la carie avanza, ya hay que sumarle que hay que ponerle una base. Ya ahí estamos hablando que el empaste va a subir a 3,000 pesos. Si sigue y la carie se fractura, puede ser que haya que hacerte una incrustación. Eso es como un empaste que se monta sobre el diente. Ahí ya vamos por los 5,000 casi. Si viene y se fractura un poquito más para abajo o la carie llega al nervio, hay que hacerte un tratamiento de canal. Dependiendo del diente, el tratamiento de canal va desde los 8,000 pesos hasta los 15,000 pesos. Depende.
Es decir, que tú, como todo en la vida, es igual que los vehículos también. Si te da una pieza, te daña otra, y se crean situaciones. Pero yo sigo reiterando, yo creo que más que la parte económica, es el miedo. Es el miedo a no darle seguimiento. Sí. Entonces, cada qué tiempo una persona debe chequearse su Y no boca. solo darle seguimiento, es como crear la conciencia de que tú puedes ir al odontólogo y que no te va a pasar nada malo. Lo ideal sería que la limpieza sea cada 6 meses, pero depende. O sea, la visita, digo, no importa. La visita cada 6 meses, pero depende de cada situación. Por ejemplo, si es un paciente diabético, una embarazada, se sabe que debe chequearse durante el proceso del embarazo. El paciente diabético, lo ideal es, dependiendo de su caso, que sea cada 4 meses. Todo va a depender del caso individual de cada persona. ¿Cuáles son las cosas que tú entiendes que más hacen daño a nivel bucal? Por ejemplo, hay mucha teoría. Ajá. Hay gente que dice que hay que cepillarse 3 veces. Ajá. Otro de comer en la mañana, por ejemplo. Cosas ácidas y eso. No, y también comer sin cepillarse o cepillarse. No, ¿Cuáles son los puntos? Yo siento que desde mi experiencia, desde lo que he visto, es la técnica de cepillado. Todo está en la técnica y no solamente en la odontología, en todo. No es, si yo voy al gimnasio y yo agarro una pesa con un peso más del que yo puedo manejar y uso una técnica incorrecta, yo me voy a lesionar. Si yo me estoy cepillando muy bruscamente, inadecuadamente, yo voy a afectar la zona. Incluso hay personas que se cepillan 3 veces al día y no se cepillan bien y se dejan mucha placa y demás. Todo esto es aprender a hacer la cosa adecuadamente. Lo ideal sería que sea mínimo 2 veces al día. Mínimo 2 veces al día. Y yo he visto que realizado adecuadamente funciona. Yo me cepillo 2 veces al día. Tú irte a hacer un chequeo del lugar para verificar que todo esté en orden. Que tú no te esté surgiendo una cariecita, no. Pero eso se determina cada 6 meses. O sea, 6 meses sería el tiempo máximo, mínimo. O ese sería el tiempo adecuado, yo considero. ¿Y eso de comer antes de cepillarse, por ejemplo? Yo siento que eso no te afecta realmente. Porque cuando tú incluso... O sea, tú te levantas, ajá, desayunas. Porque yo veía la novela antes. Ajá. Yo veía novela con mi familia. Y yo veía que las personas le llevaban el desayuno a la cama. Sí. Entonces yo desayunaba y yo decía, mami, pero... No, tú puedes desayunar y luego cepillarte. Yo duré mucho tiempo haciendo esa práctica porque yo decía, si yo me estoy levantando y voy a desayunar, ¿para qué yo voy a cepillarme para ensuciarme los dientes otra vez? Yo me cepillo 2 veces en una. ¿Cómo 2 veces en una? Por ejemplo, hay gente que toma 3 minutos y yo no. Yo los 3 minutos lo hago en dos secciones. Desglosa. Por ejemplo, en vez de durar 3 minutos con una sola cepillada, yo hago 2 cepilladas de 1 minuto y medio. O sea, yo me cepillo, vuelvo otra vez y hago lo mismo. Sí, pero porque yo me desespero. Aunque tú lo estés seccionando, tú estás haciendo un cepillado. Ese sería tu cepillado de la mañana. Exactamente. Seccionado sería que tú me digas que esos 3 minutos tú haces 1 minuto y medio en la mañana y 1 minuto y medio en la noche. Exacto. Ajá. Pero entonces yo también hago otra, con la relación al desayuno, yo lo que implementé fue después, digo, bueno, yo vengo y me cepillo, cuando me levanto, hago mi proceso, me cepillo, desayuno, entonces yo vuelvo y me cepillo. Entonces, en vez de hacer los 2 que yo hacía juntos, lo hago separado. ¿Lo haces separado? No, yo desayunara y luego me cepillo. Depende, porque yo me levanto, me cepillo y ya voy a desayunar. Por eso es que lo mismo que estamos hablando ahorita, todo el mundo tiene un punto de vista. He escuchado otros odontólogos decir que cuando tú te levantas tiene mucha bacteria, mucha placa, qué sé yo, de la noche, que tú entonces te la... Pero si tú te cepillaste adecuadamente en la noche, cuando tú te cepillas, independientemente sea de la noche o en la mañana, al principio se forma una capa de placa que es de biofilm, independientemente te cepilles, se va a formar esa base. Pero si tú te cepillaste inadecuadamente en la noche y tú te dejaste placa o bacteria, yo no recomendaría que tú te cepilles de una vez si es una persona que tiene reflujo gástrico, que tú sabes que de noche va a tener ese reflujo, porque ese ácido en la boca, cuando tú haces el barrido, el esmalte está más débil, entonces se debilita con más facilidad. Pero en ese caso sería como que te enjuagues para que se controle el nivel de acidez que tú tienes en la boca y luego te cepilles. Eso es lo mismo, por ejemplo, si tú tomas café, que la gente cree que tú tienes que cepillarte de una vez, o vino o cosas irritantes. Ok, si te mancha. Pero si tú te cepillas de una vez, el diente está debilitado en ese momento. Tú no puedes cepillarte de manera inmediata. Yo generalmente le recomiendo a los pacientes, toma agua, para que se te vaya quitando, por ejemplo, el café de la superficie de los dientes y luego te cepillas. Tú sabes que un punto importante que tú dices con relación a los jugos gástricos es también que las personas entienden a veces que, o sea, a veces la halitosis proviene del estómago, no necesariamente de la misma boca. Que a veces quizás tú como profesional tengo una balanza. Tienes que mandar al paciente, no es aquí que tú tienes que venir. Tú tienes un problema porque yo veo todo bien, todo está correcto, algo cepillado, hay buen seguimiento, hay una buena higiene.
Sí. Entonces a veces hay un punto también que tú tienes una enfermedad en el estómago que te está hay que provocando. tratar. Por eso que te digo, cuando yo veo al paciente no solamente vemos la boca, hay que ver al paciente como un ente integral. O sea, tú tienes más cosas. Y su historial clínico también. Exacto. La boca es la puerta de entrada del resto de tu cuerpo. Hay personas que lamentablemente, y pareja, yo creo que si tú tienes tu pareja y tú la quieres y todo, tú tienes que ayudarla también. Entonces, por ejemplo, yo soy de lo que tengo para digo, oye, ven acá, que me siento algo, dale, órale aquí. Yo lo hago eso, yo no veo nada de malo. Pero no todo el mundo tiene esa confianza. Yo hice un reel recientemente de eso mismo, de que si tu pareja tiene halitosis, sí, yo lo vi. Tú le dirías, o sea, a tu pareja que lo tiene. No todo el mundo lo dice. Hay gente que sí, que lo mandan, todo es tener tacto. Mira, hay dos cosas que yo marco mi territorio en una relación. Que es con eso y otra cosa que aquí no lo voy a decir, pero que la otra cosa a mí no me importa, pero yo lo hago para que sepa que si tú lo haces a mí no me importa. Pero ya dilo, porque lo puedo contar. No, también, las flatulencias, por ejemplo, los pedos, por ejemplo, a mí no me importa eso. A mí no me importa un peo. Ajá, ok. A mí no me importa, a mí me vale. No como hay gente que dice, no, a mí me vale. Pero yo también lo hago. Para mí eso es chercha, tú sabes. Ya. Entonces, yo creo que con esa cosa yo marco el territorio y también con eso de la boca, el aliento. Mira, más que marcar territorio, yo siento que sería como dejar tu límite claro, tu punto claro. No, es que tú lo estás poniendo muy, muy filosófico. Es como crear un ambiente. Ajá. Mi amor, bueno, a ver, dime, siente algo. Y cuando tú te pases, o le digo, fulano, mira, te sentí una cosita ahí, oíste. Que sí, tú sabes, como yo lo hago dinámico para que eso, porque es más fácil que si tú eres mi pareja, él venga y te lo diga, o te lo diga otra persona, ¿entiendes? Mejor que te lo diga yo. No, es mejor que te lo diga. Siempre he dicho eso. Es mejor que... en la pareja tiene que haber confianza. O sea, si tú no puedes decirle a tu pareja, amore, siento que te está saliendo un poquito de mal olor de la boca. Y además, si tú no solo quieres decir, acompáñame a hacer una limpieza y nos hacemos una limpieza juntos. No, pero es que yo entiendo que después que tú estás con alguien, eso no... Yo entiendo que todo el mundo debe ser. Exacto. Porque también tú le ahorras una situación. Porque a veces tú lo haces tú mismo. Los niños también. El día pasado me tocó con alguien y el niño sentí como tú sabes. O sea, a veces tus hijos tú también debes ir educándolo ya cuando tienen cierta edad. Porque es un poquito desagradable y si hay cosas que se pueden evitar. No, y que la gente se adapta al mal olor. O sea, hay casos, por ejemplo... Eso está fuerte. Sí, de verdad. Pero en sentido general. Sí, la gente... Tú te adaptas. Si aquí hay un mal... O sea, en sentido general no somos seres adaptativos. Si aquí hay un mal olor siempre y tú el primer día como que no lo percibiste... Lo deja pasar. Tú después, al par de días, tú no te vas a dar cuenta. Yo tenía, por ejemplo... Ya esto sería afuera. Cuando yo vivía en el apartamento que yo tenía a mi perrita, yo a todo el que entraba le decía, huele a perro. Porque... No, eso sí, porque yo vivo con ella, quizás yo me puedo adaptar, pero en mi casa se limpiaba con Lysol todos los días. Lysol es un desinfectante que se utiliza en las clínicas. Yo lo uso. Para que no... Entonces, como que... Con los perros es un tema, tú sabes, que los perros siguen siendo perros. Los perros tú los vas a bañar lo mejor que tú lo bañes y cuidar lo mejor que tú lo cuides. Pero la casa... Tú no sientes en la casa el olor, pero todo el que llega lo va a sentir. Sí, pero lo que te digo, yo preguntas eso, porque la gente lo va a sentir más el olor. Si el perro se anda orinando en toda la parte y cosas, por más que tú limpies, eso es un tema. Entonces la perra estaba adaptada, que ella iba a sus pads en una zona específica y desde que yo limpiaba, la hizo la desinfección, claro, para que no oliera. Entonces eso pasa en la boca. Los pacientes, cuando tienen un problema muy fuerte, por así decirlo, digamos una periodontitis muy avanzada, que es por una deficiencia en higiene, llegan y yo creo que en la puerta, tú te das cuenta, y pasa no solo en eso, o sea, hasta esto como que suena cosa, pero hasta en el caso de las mujeres, por ejemplo, los ginecólogos se dan cuenta de si la mujer quítase la ropa que tiene por el olor. Entonces, siempre me pasaba cuando yo iba a un gimnasio, yo soy muy, muy sensible a los olores. A veces tú entras al cuarto donde hacen aeróbico o lo que sea, y tú sientes los olores, pero la gente que está ahí no lo siente. En el momento. Y en los gimnasios hay una particularidad que la gente va sin bañarse. ¿Por qué usted tiene que ir al gimnasio sin bañarse? Porque va a sudar, como tú dices, de cepillado. No, pero la gente, oiga, aunque usted vaya a sudar, bañese, no pasa nada. ¿Por qué la gente va sin bañarse? Sí, pero ¿por qué tú dijiste que tú preferías cepillarte después de comer? Porque tú ensucias la boca. Es lo mismo. Sí, pero como que ya eso es algo más tuyo, pero en el otro tú afectas al otro también. Pero eso incluso... En el gimnasio tú afectas al otro. ¿Tú te imaginas a la gente con ese olor a cama, Con ese olor a cama. Entonces gimnasio, ese sudor, eso es tremendo. Otra cosa también en gimnasio que pasa. Hay un caso que es en los gimnasios, señores. Usen
si usted va al gimnasio, mujeres, usen una agüita o algo suave. Y ustedes, hombres, traten de usar perfume como este, por ejemplo, Issey Miyagi. Perfume suave, perfume fresco. No se pongan un perfume amaderado. Promoción pagada por Issey Miyagi. Un perfume fuerte. Oye, en la mañana, a las 7 de la mañana. Pero, entonces, tú sabes, también nosotros tenemos que ayudar. Volvemos a lo mismo que te digo. Yo siempre, eso lo tengo muy claro. Y es lo mismo que yo le digo a los pacientes cuando me preguntan, ¿qué tiempo va a durar la cirugía? Yo le digo, yo duro haciendo el procedimiento 15 minutos. Yo te pregunté, por ejemplo. Yo duro haciendo el procedimiento, suponte 15 minutos, pero cada persona es diferente. No todo el mundo tiene la misma nivel de apertura, no todo el mundo tiene el mismo nivel de sensibilidad, no todo el mundo tiene el mismo nivel de trauma. Ni está tranquilo. No, exacto, no todo el mundo tiene las mismas cosas. Incluso vemos a lo mismo de los olores. Lo que para mí es suave, para otra persona no lo es. Es fuerte. Exacto, incluso, y no se vamos a eso con los perfumes. Hay perfumes que tú dices, ¿cómo es que le dicen mata vieja? Mata vieja, sí. Mata vieja, o sea, el que lo usa no siente que son un perfume fuerte. Lo que pasa es que los perfumes tienen su lugar, su tiempo y claro todo que eso. Los sí, perfumes son un arte también. Y acorde, y ahí incluso, bueno, tú que eres apasionado de los perfumes sabes que tu pH influye en la esencia del perfume. Sí, es verdad. Este podcast es Saliendo del Hoyo. Volvemos, lo reiteramos. Que aprovechamos para decirles a todos que se suscriban aquí debajo, dejen su like, activen la campanita, compartan estas informaciones que son bastante importantes y lo hacemos con mucho amor. Esperamos que este podcast se posicione en un lugar privilegiado de YouTube, que los dioses de YouTube nos acompañen, pero para que eso pase ustedes deben comprometerse con cada uno de nosotros y hacerlo realidad. Situación importante, porque tú sigues siendo una persona, tú sigues siendo humana, aparte de tu profesión. Algo que te haya pasado en la vida que tú hayas tocado fondo, que haya estado en ese hoyo y que te haya tocado salir. Muchas cosas. La más fuerte. Muchas. Que pueda Pero contarme. yo siento que una de las más fuertes, porque me inhabilitó en la universidad, en el trabajo, en mi vida personal, en sentido general. Yo tuve un accidente en el 2016, ahora que estamos cerca del 14 de febrero. Entonces, en ese accidente yo tuve un trauma cráneoencefálico, me partí la cabeza aquí detrás. Uno tiene una porción petrosa, que es como un hueso esponjoso, como una galleta waffle. Entonces me di ahí, un chirro para otra gente que lo entienda. Sí, así yo lo entendí muy bien. Me di en esa parte y el hueso se fracturó. Entonces me llenó la cabeza de sangre. Al fracturarse el hueso y llenarse la cabeza de sangre, el hueso se desplazó. Por ahí hay un paquete vasculonervioso muy importante, que es el que le da inervación. Realmente sería como así, a la cara. El nervio facial, que es el que le da los movimientos y demás a mi cara. Se afectó. Exacto, entonces yo tuve una parálisis facial, yo dormía con un tape en el ojo porque no lo podía cerrar, yo que me río tanto, tengo los músculos obviamente de la cara muy fuertes, entonces tuve en la película de Batman el personaje este que se quemó la cara que se veía así se veía mi cara, alada toda hacia un lado. Aparte de eso, había que drenarme la sangre, pero se decidió optar por un tratamiento más conservador. Los médicos y en el personal de salud tenemos la creencia que a los familiares e hijos de médicos todo se le complica. Entonces, primero optamos por la opción conservadora de no abrirme la cabeza, sino dejarme en reposo total durante... Medicada con esteroides y un sinfín de medicamentos para tratar de eliminar la sangre sin tener que operarme. Ahí yo pasé por terapia, duré como 15 días interna. Luego de salir de ahí tuve que durar casi 2 meses en reposo total. El último no lo duré al 100 porque yo estaba haciendo la especialidad y si ya no iba ese mes, ya iba a tener que retomar el próximo año. Entonces me iba a atrasar un año completo. ¿Y cómo tú dormías con ese ojo así? O sea, ¿cómo fue esa experiencia? Me ponía una cinta adhesiva y me pegaba el ojo y lo cerraba. Aunque realmente... O sea, tú podías cerrarlo, pero no entiendo. O sea, ¿o era abierto que tenía que...? El ojo se quedaba abierto porque como yo no tenía sensibilidad... O sea, tú te tapabas para la oscuridad. Ajá. Tú lo hacías de manera... Ajá, porque si no, yo me quedaba con el ojo abierto y obviamente iba a estar viendo. Entonces... Era un poco incómodo, pero más que eso... ¿Qué tiempo duraste así? No recuerdo. Al principio no era tan incómodo por el hecho de que yo no dormía. Yo casi no dormía por el tema de los esteroides, por el tema de la cabeza. Yo casi el tiempo que duré interna, yo casi dormía 1 hora, si acaso. ¿Qué tiempo? Casi 15 días. Yo dormí 1 hora, 2 horas máximo. Y todo era bajo medicación. Entonces me empezaron a dar, luego de que me dieron de alta,
me dieron una medicación para dormir y se supone que le iba aumentando hasta que yo consiguiera dormir, porque como decía ahorita, tú te adaptas. Yo empecé con 0.5 miligramos, luego medio gramo y así sucesivamente iba subiendo porque en cierta cantidad ya no me hacía efecto. Entonces tenía que aumentar la dosis. En ese momento yo decidí que yo tenía que bajarle porque si me llevaba de aumentar la dosis cada vez que me adaptara, adicta. Me iba a volver una adicta. Entonces, como tú dijiste ahorita, yo soy muy proactiva y entonces no solamente hay que profesar con el ejemplo. Yo no te puedo decir a ti, ve y ten un estilo de vida saludable si yo no lo llevo. Yo entrenaba muchísimo. Yo siento que a veces la vida te forza a hacer pausas. Yo en el tiempo que me pasó eso, tenía demasiada cosa. De la universidad, mucho estrés, de trabajo, que esto, que lo otro. Era ¿Eso mucho. fue un accidente automovilístico o te caíste? No, fue un accidente automovilístico. Ustedes saben que nuestro país es el número 1 en accidente. Gracias. ¿Tú ibas conduciendo? Sí. Iba conduciendo porque fuimos a una fiesta que me invitó mi madre a mí y a unas amigas. No era yo sola que andaba. Y yo era la que manejaba porque yo era la única que no estaba tomando. Yo tenía Eso te iba a preguntar, ¿qué se estaba tomando? No, desde el 7 de enero yo había dejado de tomar porque estaba teniendo problemas estomacales. Entonces no estaba tomando y por eso yo manejé. Y yo estaba parada incluso en una intersección cuando el chico me dio en la puerta de atrás. Y ya tú sabes. Fue un... ¿Y qué? O sea, no sé si tú estabas muy lúcida en ese momento. Sí, ¿Qué te pasaba por la cabeza? Gracias a Dios. ¿Qué te ayudó a salir de ahí? Gracias a Dios. En la situación per se, en el momento, yo siempre he dicho que gracias a Dios, Dios me ilumina. Porque yo misma no entiendo cómo yo reacciono tan positivamente en las situaciones de estrés. Cuando pasó el accidente, mi madre estaba inconsciente al lado mío y yo le dije, mami, eso es lo único que sale en el único video que vi que grabaron. Algo me dijo, tranquilízate. Yo me tranquilicé, le tomé el pulso, vi que ella estaba bien, vi que respiraba. O sea, tú le diste asistencia a los demás, no, y tú eras la que estaba peor. Sí, pero en el momento del accidente, hasta que esa sangre no empezó a fluir, yo estaba prácticamente bien. Yeah. Se supone que en esos casos tú quedas inconsciente. No estaba inconsciente, milagrosamente. Entonces yo me pasé por encima de mi madre, ya vi que estaba bien, movimos a una amiga que estaba como atravesada encima de las demás. Yo llamé a la ambulancia, yo llamé a todo el mundo. Mi amiga que estaba más afectada en cuanto a fracturas, yo no dejé que la sacaran del vehículo porque con conocimiento de fin, si la sacan de mala manera, como la querían sacar por la ventana, se hubiese fracturado mucho más. No sé, hasta que no llegó un personal adecuado para moverla, yo no dejé que la moviera. Mucha gente muere en ese proceso. Exacto. O se complican. Entonces, y mueren después. Exacto. Entonces yo por eso no dejé que la movieran. Para mí fue muy difícil porque yo tuve que dar una persona hiperactiva en reposo total. Yo que entrenaba religiosamente todos los días, no poder entrenar ni hacer nada, era un poco fuerte. Entonces ahí fue que yo como que conocí un poco más del yoga, porque aunque el yoga tiene posturas de inversiones, el punto del yoga es tú conectar con tu cuerpo y centrarte, más que hacer las posiciones que la gente que se para de cabeza, que esto, que las inversiones. Yo no podía ni hacer fuerza, no podía estresarme, no podía bajar la cabeza. ¿Qué tú pensabas en ese momento? O sea, ¿cómo tú te alimentabas para salir de ahí? Si tú, al tú ser una persona así proactiva, ¿cómo te digo? Un poquito imperativa, dices tú. Un poquito, no, bastante imperativa. ¿Cómo tú lograste silenciarte y también buscar el camino para tú decirte, cómo tú te hablabas, mejor dicho? Yo siento que fue muy complicado y también una cosa que me ayudó, aunque suene loco, fueron las personas a mi alrededor y yo misma me dije a mí, o sea, yo me quiero recuperar. Yo, aparte de los tratamientos médicos que se me indicaron, yo hice todos los tratamientos holísticos habidos y por haber. Mi abuela me hacía beber una leche de vaca con vija, que ponte una nuez moscada, que la fisioterapia yo lo hice, la parte también de mi mejor amiga, cada vez que me veía se ponía a llorar y me decía, es que tú eres tan linda y te vas a quedar con esa cara torcida, y yo le decía, tranquila, que yo me voy a enderezar, o sea, yo me propuse que yo me iba a enderezar. O sea, fuiste positiva. Yo fui positiva, pero es difícil en un momento así, porque siempre uno le dice a la gente de que, sé positivo, sé que sí, no es tan fácil cuando tú estás en el momento. Porque más que lo que te dicen, que es importante, más importante lo que tú misma te dices. Exacto, y por ejemplo, yo con eso de los entrenamientos, que no podía hacer nada, yo, después de que me dieron de alta casi al mes, yo me sentía bien, pero era lo que me decía el doctor, tú aunque te sientas bien, no estás bien, tu cabeza todavía, la cabeza todavía no está 100%, yo me había roto el tímpano, también se me rompió en eso, de ese lado, entonces el pitido, yo creo que lo que más me ayudó fue conectar con el yoga, de verdad que sí.
aparte de lo que yo me decía a mí mismo, el yoga también, como te decía, te invita mucho a conectar contigo, a silenciar tu exterior, escucharte a ti, entender tu cuerpo, entender por qué tú estás pasando por la situación, muchas de esas Y cosas. aceptarlo y mejorarlo. Aceptarlo sobre todo. ¿Y te acercó eso a Dios espiritualmente hablando? Yo no te voy a decir que no, ni que sí, pero yo siempre he tenido esa cercanía con Dios. Y eso, que yo no me considero ¿Y qué tú le decías en ese estrictamente religiosa, porque yo soy Pero de la sí que crees en creo, Dios. pero sí creo en Dios. Creo, es que para mí, como yo siempre digo, en todas las religiones, dependiendo de lo que tú seas o de la religión que tú tengas, al final todos nos inclinamos, todas las religiones, porque hay un ser superior, que es el que nos rige, o sea, que sería Dios en este caso. ¿Y qué tú le decías a Dios? No, yo no tuve como eso de preguntarte por qué a mí, qué sé yo cuánto. Yo entendí que definitivamente yo tenía que hacer una pausa y yo no la quería hacer y Dios me la mandó a la fuerza. Yo he sido muy conformista en las situaciones que me pasan. A veces uno le pide a Dios, Dios, yo quiero ser fuerte, y Dios te manda un gimnasio y pesa. Tú le pediste fuerza, tira para adelante con tu pesa. Tira para adelante con la situación. ¿Tú entiendes que ese ha sido el punto más neurálgico de tu vida entonces? Siento donde que te ha sí. tocado tocar fondo. Sí, realmente. porque después de ahí yo como que, o sea, yo siempre he tenido esa mentalidad gracias a mi mamá de que tu vida es hoy, de que tú tienes que disfrutar de tu vida, de que al final tú eres lo que tú te llevas, lo que tú has vivido, de como te decía al principio, por más dinero que tú hagas, si tú no has tenido vida, no te va a servir de nada todo el dinero. Obviamente, el dinero es súper importante, sí. No lo podemos quitar, porque sin el dinero hay muchas cosas que tú no puedes hacer. Pero eso es para mí como que súper importante, tú saber aceptar las situaciones, que es lo que yo siempre le digo a mis amigas cuando pasan por algo, y que yo sé que es difícil, que ahora tú no lo entiendes, pero llega un momento en que tú entiendes por qué te pasó. Quizá como me han pasado tantas cosas, yo he creado como que ese sistema de defensa. Sí, tú te vuelves resiliente cuando te pasan cosas. Tú te conviertes en una persona resiliente y ya las situaciones que vengan adversas, sí. Ya tú puedes tratarlas de forma diferente. Claro. ¿Te cambió la vida ese episodio? Bastante. Y entonces, ahora, ¿cómo tú te relacionas con el entorno, con tu vida de gimnasio, organizada, de trabajo? ¿Cómo es tu día a día ahora, por ejemplo? Mi día a día yo siento que una de las cosas más importantes de eso fue aprender que hay que hacer pausas. Tu cuerpo te lo pide. Y de una manera u otra, tú vas a tener que hacerla. Hay veces que te da una gripe malísima, hay veces que se enferma un familiar que tú tienes que hacer una cosa. Yo incluso cuando a veces me medía mucho con decidir ir o no a un sitio, yo siempre decía, no puedo ir a tal sitio porque no quiero gastar ese dinero. Pasaba una situación que tenía que gastarlo obligado. Yo había que gastarlo. Y yo decía, que no. O sea, me acostumbré como a eso. Hacerte tu regalito también. A priorizar mi tiempo, a priorizar el tiempo de mi familia y darle un espacio a cada cosa. Porque, por ejemplo, si yo tengo trabajo, es como hablábamos ahorita, o sea, está bien que tú quieras dedicarte quizás a tu pasión, pero tú tienes que hacer al 100% lo que tú estás haciendo. Si yo voy al consultorio, a mí me puede estar pasando lo que sea. Te olvidas de todo. Y al paciente, yo le voy a recibir con la mejor cara. Yo no tiene por qué saber que a mí me está pasando algo. Yo tengo que hacer mi trabajo con entrega, hacer que tú te sientas cómodo. Y más que, como decíamos ahorita, o sea, la gente llega con miedo, con un trauma. Yo no puedo cargarte con más cosas. No, y que se supone que los pacientes van donde ti a resolver un problema. Exacto. Tú no puedes cargarlo con tu problema. Con otro porque problema. Porque ya tú llegas con un problema. Exacto. Para la redundancia. Entonces tú como profesional también tienes que saber delimitar. Exactamente. Y pausar. Hay que delimitar. Y callar tus emociones y tu situación en ese momento. Porque, a mí eso es prioritario. Sí, yo creo que sí. Pero también, una parte que también es prioritaria, que a veces la gente no lo entiende, es hacer eso mismo cuando tú llegas a tu casa. Cuando tú llegas a tu casa, es tu tiempo tuyo. De paz, tranquilidad. De paz y tranquilidad. Que quizás tú tengas que atender algo. ¿Tú no te llevas el trabajo a la casa? No. Yo tengo un tiempo X en la casa de si tengo que, por ejemplo, hacer presupuestos, revisar tomografías o lo que sea, y yo saco esa hora para hacer eso. Después te pero ya después es mi tiempo. Obviamente, como uno hace cirugías y cosas, yo siempre estoy pendiente si el paciente me escribe o me dice que le pasa algo, y si, por ejemplo, yo no contesto en la clínica, también me van a contestar inmediatamente y me van a llamar. Claro. Sí, porque tú también, aunque no sea no esté en el área de la medicina per se, la medicina tradicional, también no te llegan tantas emergencias, puede que lleguen situaciones que ameriten de ti. Sí, y más que situaciones que, gracias a Dios, con madera, no me han llegado así de emergencia. A veces el paciente como tal necesita sentir que tú estás ahí.
Que si pasa cualquier Yo te he cosa... molestado mucho. No. No he sido un mal paciente. No. Otra de las cosas que también aprendí es a ser más empático, porque uno a veces, como te digo, a veces incluso hasta los mismos coach y la misma gente dicen que no, porque tú tienes que. Oye, no todos procesamos las informaciones de la misma manera. Cada quien hace su camino. Tú le puedes dar una guía. Y el historial también que tú tienes, el historial anterior, también influye. O sea, lo mismo que hablábamos de ahorita con el cepillado del niño, lo que le decían a la joven, lo que te siembran a ti en la infancia también influye. Entonces eso conecta y contrasta con lo que tú adquieres ya de adulto. ¿Tú lees libros también, verdad? ¿Te gusta leer? ¿Cuál es tu último libro leído? Ahora mismo yo estoy leyendo Cómo sanar cuando nadie más puede sanarte. Un libro bastante ¿Cómo salir del hoyo? ¿Cómo salir del hoyo? Estoy leyendo. No. ¿Cómo sanar cuando nadie más? Pero eso sería cómo salir del hoyo. Sí. Si tú lo analizas... Repítelo otra vez. ¿Cómo sanar cuando nadie más puede sanarte? Si tú lo analizas, cuando nadie más puede sanarte, tú tienes un hoyo. Sí. De cual tú tienes que salir. Y generalmente la gente llega a ese tipo de tratamientos y cosas porque ya no han encontrado un tratamiento médico que lo sane, o por ejemplo situaciones, incluso en el libro hablan de situaciones que para ti como adulto son insignificantes, pero que en tu niñez te marcó, como por ejemplo que pasaste una vergüenza poniendo una clase y ya después tú ves que en la vida adulta tú no hablas en público, te da miedo, pero fue por eso, que quizás tú ni te acuerdas. ¿Tú qué te gusta leer entonces? ¿Superación personal? Generalmente yo leo mucho de superación personal, de finanzas, de mi área, obviamente. La psicología del dinero. Sí. Te lo recomiendo ese. Sí, leo mucho de eso, leo mucho de yoga. Entonces tú... Y así, de ejercicios. Trabajas en tu consultorio, haces ejercicio. Sí. ¿Haces yoga también? Sí. Tú tienes una vida muy estructurada. No, y por ejemplo, dentro de eso de hacer ejercicio, después de haber hecho mucho ejercicio y de haberme lesionado, yo dije, me voy a certificar como entrenadora, porque a mí me gusta hacer las cosas bien, independientemente de no sea lo que yo me estoy dedicando al 100%. Pero en COVID incluso, eso fue una de las cosas que a mí más me ayudó, el poder ayudar a otras personas a no ponerse locos en su casa. Pregunta para finalizar. Sí. ¿Cómo tú defines la vida? ¿Qué es la vida para ti? Uf, qué pregunta tan profunda. La vida es el momento presente para mí. El ahora. El ahora. Y cuando mueras, ¿cómo quieres que te recuerden? Yo le dejo eso a cada persona. Yo siento que cada persona me va a recordar por lo que yo haya hecho en la vida de ellos significativamente, o por cómo me hayan visto manejarme en mi día a día. Incluso hay personas en las cuales, independientemente de tú hayas hecho todo bien por ellos, quizá tu opinión no va a ser la misma que tú esperas. Entonces yo no pienso de que decidir cómo tú me tienes que recordar. Eso es muy personal. ¿Tú te relacionaste ya con la muerte? ¿Cómo así? Relacionarme con la muerte. Porque a veces mucha gente le teme a la muerte. No, yo no. Ya yo he tenido varias experiencias al borde de la muerte. La experiencia que más me asustó, que incluso hay libros y hay muchas teorías de eso, de que tú puedes tener experiencias extracorpóreas. Yo tuve una vez, cuando estaba muy pequeña, yo tuve una reacción alérgica a un medicamento. Eso para mí fue la situación más freaky, que más miedo me dio. Yo estaba acostada y yo veía todo lo que pasaba a mi alrededor, pero yo no me podía mover. Entonces yo veía a mi abuela, que mi abuela es súper religiosa, la más católica, rezando el rosario al lado mío, y yo, era como si yo me estuviese viendo desde arriba, o sea, yo estaba viendo todo, y yo decía, yo era muy chiquita, yo dije, me morí fue, o sea, lo primero que me pregunté, me morí, porque si tú no te puedes mover y tú estás viendo todo, por lo que uno ve en los muñequitos y en las cosas. O sea, tú te estabas viendo desde fuera. Yo sentía que me estaba viendo, yo sentía que yo me estaba viendo a mí y a todo el que estaba a mi alrededor, yo lo estaba viendo, pero yo estaba acostada que no me podía mover, y mi abuela me hablaba cuando ella terminó de rezar y yo no podía moverme. Y yo dije, ok, me morí. Pero yo era súper chiquita. Entonces después de eso ya me han pasado muchas otras cosas. Reciente yo tuve un shock anafiláctico, que yo llegué como un pez globo a la emergencia. Casi. ¿Qué te provoca llorar? ¿Rápido? ¿O si llora o no llora? Ver que un familiar esté pasando por una situación complicada. Y que tú no puedas hacer nada. Y yo no poder hacer nada. Bien. La impotencia sería, en otra palabra. Entiendo. Finalmente, recomendaciones para las personas. ¿Qué tú puedes recomendarle desde tu experiencia, desde las cosas que te han pasado, para cuando llegue ese momento de que están en un hoyo? Y tú sabes lo más importante de estar en el hoyo. Lo más importante es
que ya tú no tienes para dónde coger, solamente que salir siempre del he hoyo. dicho Eso es lo más importante de Bueno, ya tú diste un punto clave, un consejo así que yo le podría dar a las personas, que es el que yo me doy constantemente. Yo soy muy zen significa que yo trato de vivir el presente, pero dentro de tu vivir el presente, tú tienes que asegurarte de que cada acción que tú hagas hoy te acerque al futuro en el que tú quieres estar mañana, porque de nada vale que yo diga, yo quiero ser fit, y hoy, porque hoy es hoy, yo estoy comiendo como una loca o comiendo cosas que no me alimentan. Empezar hoy, entonces. Empezar hoy, o sea, que tú vivas el momento, pero recordando que lo que tú estás haciendo hoy es que te va a llevar a donde tú vas a estar mañana. Repercute en el mañana. Entonces, si tú estás en el hoyo, ok, vive tu momento de estar en el hoyo. Una de las cosas que leí reciente en un libro era eso, que uno tiene que rendirse. Y cuando hablo de rendirse, no es de que tú tires la toalla y te venzas y dejes de seguir, sino rendirte ante la situación y aceptar lo que tú estás viviendo. Aceptar ese momento, porque al final ese momento va a pasar. Y como tú bien dijiste, si ya tú estás en el hoyo, no hay más. Tú solamente puedes subir, a menos que tú quieras empezar a acabar más para abajo y quedarte en el hoyo. No, porque si tú optas por quedarte en el hoyo, te quedas en el hoyo. Tú sabes que hay dos palabras clave o dos términos para finalizar. Y uno es frustración y otro desilusión. La frustración es aquel término o situación donde tú entiendes: invertí un dinero en comprar casa, no me funcionó, perdí todo el dinero, pero vuelvo y lo hago, me va a ir mejor en tal año después. Está frustrado, pero entiende que puede estar mejor. El que se desilusiona se suicida. Porque la desilusión es un punto donde tú entiendes que ya no hay más nada, que todo acabó y que no se puede hacer nada absolutamente. Entonces hay que tener cuidado. Sí. Hay que permitirse estar frustrado. Sí, tú puedes claro. permitir, pero desilusionado no. No, es lo mismo que yo desilusionado te dije. No hay salida. Es lo mismo que yo te mencioné ahorita. Una de las cosas que más me enseñó esa situación fue aprender a que yo puedo descansar, que yo soy un ser humano y valgo de aquel otro. Antes yo no iba a entrenar un día y yo me sentía frustrada y no se tuve que durar casi 3 meses sin entrenar y tuve que volver a empezar de cero y hacer todo de cero. Incluso esta semana reciente yo tuve una semana súper pesada. El jueves de casualidad yo no tenía nada que hacer y lo único que yo iba a hacer, aparte de las diligencias de la casa y de unos trabajos que tenía pendiente de un pacientes, era ir al gimnasio. Pero yo tenía un agotamiento físico que yo dije, ok, mi cuerpo necesita descansar el día de hoy. Y yo me tomé el día para descansar. Excelente. Antes yo me hubiese ido para el gimnasio. Me mato. Aprendiste la lección. Gonel, gracias de verdad por ser parte de este podcast. Para mí es un honor haberte tenido aquí. Espero que regrese en otra ocasión. No, igualmente. Gracias de todo corazón. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Dejen su like aquí. También compartan el video y su comentario. Lo estaré leyendo. También estará interactuando con nosotros. Cualquier pregunta pueden hacerla. Tus redes sociales finalmente y tu teléfono. DRA SRIGF. Y mi teléfono es 809-660-5062. Señores, bye bye. Hasta la próxima. Salgan del hoyo.